Hola, un saludo para todos. La premisa fundamental y los corolarios del principio ético. Les habla Juan José Bocaranda Espinosa, autor del libro Iusética, el derecho del nuevo milenio. La categoría incuestionable del principio ético como proyección constitucional de la ley moral está premunida de una cualidad que la ubica en una escala superior a la del derecho, lo cual se manifiesta a través de una premisa fundamental y de algunos corolarios que se apoyan en esta proposición. Así se explican las razones por las cuales formulamos determinados planteamientos que para algunos tal vez luzcan atrevidos, si no disparatados, pero que realmente no son tales si se tiene en cuenta la lógica de la necesidad moral. En efecto, el vínculo indisoluble entre el principio ético y la ley moral es de tal naturaleza y trascendencia que determina el surgimiento de una premisa fundamental, de la cual se evidencia la razón de ser del sistema iusético, como veremos a continuación. ¿Cuál es el enunciado de esta premisa fundamental del principio ético? Es esta: el poder de regir en el ordenamiento jurídico y en el estado ético de derecho, que el derecho delegó en la moral a través del principio ético, implica absoluta y necesariamente todas las consecuencias inherentes al hecho. ¿Cuáles son, pues, los corolarios de esta premisa? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias del poder de la ley moral, el principio ético en el sistema jurídico? Los corolarios de dicha premisa fundamental son los siguientes. 1. Implantados los derechos humanos en el sistema jurídico, el derecho hace de la moral parte esencial de su ser, de donde derivan la juridización de la moral y su transmutación en ley moral. Los principios y la estructura jurídicos quedan necesaria y totalmente sometidos al principio superior de perfección de la ley moral, y por cuanto ninguna institución jurídica, ni aun la propia Constitución, tienen mayor categoría axiológica que la ley moral, ésta debe regir en forma absoluta sobre todas ellas. 2. La ley moral genera una estructura de pensamiento y un sistema lógico propio del que se desprenden inferencias y conclusiones coherentes que prevalecen sobre la estructura y el pensamiento estrictamente jurídicos. Esta es la fuente y razón de ser de la existencia de las acciones y de los recursos morales. 3. La ley moral no se subordina a los conceptos y criterios jurídicos, porque ella tiene los suyos propios. 4. En virtud de la prevalencia de la ley moral, ella impone al derecho sus conceptos y criterios en el amplio radio de su competencia y acción. 5. La admisión de la ley moral por el derecho implica la disposición de éste a colaborar para que la ley moral cumpla sus cometidos, incluyendo facilitarle sus estructuras adjetivas para que canalice su autoridad. 6. Los alcances de la interpretación que la ley moral realiza de su propio contenido no deben ser limitados, condicionados ni contradichos por argumentos netamente jurídicos. 7. La lógica de la necesidad moral es absolutamente independiente de la lógica de la necesidad jurídica que le está subordinada. 8. La justicia meramente jurídica debe ser corregida por la justicia moral, y la seguridad moral es anterior y superior a la seguridad jurídica. 9. El principio de la legalidad moral prevalece sobre el principio de la legalidad jurídica. 10. La ley moral no se apoya en tecnicismos, sino en valores y principios. 11. A la tipificación que de los delitos hace la ley jurídica
corresponde el principio de la plena responsabilidad del funcionario que implanta la ley moral. 12. La existencia y funcionamiento del sistema penal no deben interferir en la existencia y funcionamiento del sistema moral sancionatorio. 13. La validez jurídica no implica de por sí la validez moral de las actuaciones estatales, y la validez moral no prejuzga de la validez jurídica. 14. La ley moral es la Constitución Suprema de la Nación y sobre ella descansan la soberanía popular y la Constitución política. 15. En el Estado ético de derecho, en virtud del principio bifactorial, funcionan sin interferencias la res judice judicata y la res moraliter judicata. 16. Conforme al principio ético, el derecho del Estado a castigar y el de los funcionarios a ordenar o disponer descansan sobre la presunción de que aquel y estos son moralmente mejores que los gobernados. Lo contrario es, conforme a la ley moral, una farsa con ropaje jurídico. 17. El fundamento del ordenamiento jurídico es el ordenamiento moral. Por esta razón, la ley moral rige sobre la ley jurídica y la constitución moral sobre la constitución política. 18. Para el ejercicio de las acciones morales, la soberanía popular halla en el principio ético el fundamento de su titularidad y en el patrimonio moral de la nación el motivo para actuar. 19. Para el funcionario en cuanto tal, el principio ético constituye no solo una derogación de la interioridad ética individual, sino también una fuente jurídica de responsabilidad. 20. La naturaleza del Estado ético de derecho, por cuanto se apoya en la ley moral, determina la necesidad de revisar y reestructurar los conceptos que se manejan en el Estado de derecho. 21. A través del principio ético, la ley moral exige que el asunto de la existencia moral del acto estatal sea de previa consideración, en todo caso sometido a la jurisdicción de los tribunales. 22. La raíz finalista de todas las instituciones jurídicas es la dignidad humana. Por esta razón, el recurso jurídico supremo es la apelación a la ley moral por vía del principio ético. 23. La desobediencia legítima al poder público es consagrada por el principio ético, pues responde al mandato implícito de que la dignidad humana solo debe admitir la legitimidad del poder fundado en la ley moral. 24. De por sí el concepto de Estado ético de derecho requiere un pensamiento filosófico nuevo, si se reconoce que el elemento ético no es ocioso, sino trascendental. 25. El punto de partida de las revoluciones sociales y políticas en el nuevo milenio será la revolución moral que arranque de un auténtico Estado ético de derecho. 26. Por razones obvias, la ley moral ordena abstenerse de sobreponer al tratamiento ético el tratamiento puramente jurídico o político de los asuntos del Estado. 27. De la autoridad inherente a la ley moral emana un conjunto de principios que constituyen el fundamento de las acciones morales. Negarlos o contradecirlos equivale a restar autoridad al orden moral. 28. Conforme al principio de la plenitud absoluta del orden moral, este es un sistema que se basta a sí mismo, con capacidad autogenerativa, por cuanto subordina al orden jurídico, halla en él mismo las salidas adjetivas que convienen a su realización. 29. El debido proceso moral es anterior y superior al debido proceso jurídico, pues la aplicación del procedimiento jurídico debe regirse por el principio ético. 30. El contenido jurídico debe prevalecer sobre la forma jurídica y la ley moral sobre ambos. 31. En virtud de su autoridad, la ley moral impone en el sistema jurídico del Estado ético de derecho los parámetros adecuados
a la naturaleza y fines del principio ético. 32. Las acciones morales emergen de la sustancialidad de la ley moral que implanta su propia estructura de pensamiento y de expresión. 33. Para objetar o cuestionar la existencia, la naturaleza y los fines de las acciones morales, solo son pertinentes los argumentos de naturaleza moral, no los de índole puramente jurídica por inadecuación de natura. Y esto es todo por hoy, amigos. Hasta la próxima Volente Deo. Muchas gracias por su amable atención.